metáforas, los símbolos cinéticos, las onomatopeyas, todos son elementos. Esta actividad 3 no la voy a utilizar, pero por ejemplo, a mí me gusta cuando tengo tiempo, es que cada alumno trabaje un cómic y que señale los momentos fundamentales, es decir, un cómic que tiene que ser bastante, es decir, tiene 22 páginas como mucho, no es una novela gráfica larga. Entonces lo que tiene que es que decir, para ti, ¿cuáles son, dentro de esta historia, cuáles son los elementos fundamentales? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿O cuál es, pues, dónde cambia? ¿Dónde de repente o hay una sorpresa? Es decir, y ahí hay distintos juegos o tópicos literarios que podemos incluso también trabajarlos, es decir, esta no la vamos a hacer. Y por último, dentro de la lengua, he dejado como último nivel de análisis, estoy haciendo un análisis lingüístico, es decir, el del nivel de la pragmática y el de la sociolingüística, de la lengua en el contexto, es decir, los elementos anteriores era la descripción de la lengua como tal y estos ya son elementos en contexto. Si primero vemos la pragmática, que es el uso de la lengua en el contexto, pues simplemente el concepto de contexto. Esto se puede utilizar mucho con las obras serializadas o con los personajes icónicos que ya conocemos. Si yo no conozco a un personaje icónico, es decir, no sé cómo va a ser, o de repente cojo un capítulo de una serie a mitad, pues no voy a entender nada. Simplemente porque el contexto, yo no comparto ese contexto. Nosotros ya compartimos un contexto. Nos vimos la semana pasada, ya sabemos de lo que vamos a hablar, etcétera. Me podéis más o menos seguir. Entonces, si yo de repente cojo un cómic de un personaje que no es y la historia está a mitad, pues no voy a entender nada. Tendré que necesitar, si yo quiero explicar una historia desde el principio, tendré que ir introduciendo los personajes